Ya todos saben quién es este personaje. Así es, Mr. Bean. Uno de los personajes más icónicos de los 90, creado por su actor británico, Rowan Atkinson. El programa se convirtió en una de las más populares de la comedia, al punto que fue nominada a los premios, juguetes, videojuegos, marketing, hasta con una serie animada, estrenada en el año de 2002, contando con 5 temporadas por ahora. Como cualquier producto de entretenimiento, tiene teorías, secretos, cosas para contar, investigaciones que vamos a descifrar. Hoy estaré con un nuevo iceberg en este canal, pero esta vez hablando sobre Mr. Bean, y no solo con la serie original, también estaremos descifrando con la serie animada, ya que tiene más secretos donde ver. Si me preguntas sobre por qué solo 4 niveles en este video, es por la falta de información que intenté encontrar, y por esta razón, para no agobiarme tanto, solo coloqué 4 niveles, aunque ustedes no estaban de acuerdo, pero prometo que este iceberg llamará la atención. Bueno, sin nada que decir, comencemos. Antes de que llamaran ese nombre al personaje, se consideró algunas propuestas para el nombre, uno de ellos, es Mr. White, que en español era Señor Blanco. Aunque sí, originalmente iba a ser el nombre para el personaje, pero debido que el nombre estaba muy apagado, fue descartado, y ahí se barajaron nombres más ridículos ligados a las verduras. Como Mr. Cauliflower, Mr. Potato, y Mr. Cabbage. Pero finalmente eligieron el nombre, Bean, que en español es frijol. La razón por qué eligieron el nombre, es porque era corto, era afilado, y un poco absurdo, lo que encajaba con el tono del personaje. Rowan Atkinson, es un actor y comediante británico, nacido en el 6 de enero de 1955, es el actor y creador de su personaje, Mr. Bean. Su habilidad para el humor, y su capacidad para crear personajes entrañables, lo han convertido como uno de los actores más importantes de la industria de la televisión británica. Su interpretación hacia su personaje, lo ha asegurado un lugar en las historias de la comedia, y el entretenimiento. Como todos saben, en 2002, se estrenó su adaptación animada, donde Rowan Atkinson da voz a su contraparte animada. En cada episodio, veremos las desventuras y situaciones más grandes de nuestro protagonista, pero de la diferencia entre la serie original, se tomaron muchas libertades creativas, donde nos muestra en un universo bastante fumado, fantasioso, y tan fuera de lugar para la serie original por así decirlo. La serie animada logró ser un éxito para audiencia menor, contando con 5 temporadas por ahora, calificando como una de las mejores adaptaciones animadas de uno de los clásicos. El oso Teddy de Mr. Bean, es uno de los elementos más entrañables del personaje. Teddy es el oso de peluche, que además de ser su juguete, es su mejor amigo, y uno de los pocos amigos que tiene el personaje. Su apariencia es de color marrón oscuro, con ojos con botones, brazos y piernas delgadas, y manos y patas de un color más claro. Aunque el oso es inanimado, Bean muchas veces actúa como si Teddy estuviera vivo, lo cuida, lo lleva consigo, lo trata con cariño, lo pone a dormir, a veces lo despierta, etc. Aunque Teddy casi no aparece en los episodios de la serie original, en la serie animada, Teddy tiene más protagonismo en muchos capítulos, donde Bean no solo trata a Teddy como su compañero silencioso, sino que lo consulta o actúa como si Teddy tomara decisiones, lo protege, se preocupa mucho si Teddy sufre daños, etc. Teddy está más integrado a la narrativa, no solo como objeto que Bean lleva consigo, sino como parte activa de los conflictos. En resumen, Teddy, es uno de los mejores elementos de Mr. Bean, aunque no tiene vida, pero aún así sigue siendo entrañable. Irma Gott, es la novia de Mr. Bean, en la serie original y en la versión animada. Interpretada por la actriz británica, Matilda Ziegler, Irma es uno de los pocos personajes que aparece en ambas versiones de la serie. Irma es una mujer amable y algo ingenua que, a pesar de las excentricidades y torpezas de Mr. Bean, mantiene una relación con él. En la serie original, su nombre se menciona por primera vez en el libro El diario de Mr. Bean, aunque en ese libro no se establece una relación formal entre ellos, pero en el episodio llamado The Curse of Mr. Bean, donde veríamos por primera vez
en la serie animada, como Teddy, Irma también tendría más protagonismo en los episodios, aunque a pesar de seguir siendo la misma, tendríamos un carácter fuerte, y no es broma, ya que hay muchos momentos donde ella se molesta demasiado con Bean, hasta al punto donde hay capítulos donde ella le pone los cuernos, pero eso veremos más pronto. Siguiendo con la serie original, la última que veríamos en el episodio, que es la Navidad de Mr. Bean, donde ahí Irma decide terminar con Bean por un tiempo, debido porque esperaba una propuesta de casamiento. Tras el éxito del personaje, se hicieron 2 películas, que aunque en su tiempo fueron criticadas, pero lograron tener éxito en su recaudación, y ya mismo les diré cuáles son. Primera película de Mr. Bean, llamado simplemente Bean, estrena en 1997. En esta película, Bean es un vigilante torpe del Museo Nacional de Arte en Londres, es seleccionado para viajar a Los Ángeles con la tarea de presentar una valiosa pintura en una gala, pero su torpeza provoca una serie de desastres cómicos, a pesar de sus errores, logra que la pintura sea apreciada por el público estadounidense. Con un presupuesto de $25 millones, logró recaudar $250 millones en taquilla mundial, convirtiéndose en un éxito, pero con las críticas fue mixta, con un 43% en Rotten Tomatoes, debido por su humor repetitivo como la serie original, pero aún así sigue querida por los fans. En 10 años después, se estrenaría secuela, titulada Las vacaciones de Mr. Bean, estrenada en 2007. En esta secuela, Bean gana un viaje a Cannes, Francia. Durante su travesía, se encuentra con un niño ruso, y debido a una serie de malentendidos, es acusado de secuestrar al niño. A lo largo de su viaje, Bean vive una serie de situaciones cómicas mientras intenta reunirse con el padre del niño. Con un presupuesto igual de $25 millones, la película logró recaudar $232 millones en taquilla mundial, aunque no fue tanto como su primera película, pero sus críticas fueron favorables, con una aprobación 64% de sus reseñas, sobre todo que se destacó por la participación de William Dafoe, conocido por ser el Duende Verde, y Norman Osborn, en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. En resumen, las películas, que a pesar de ser criticadas en su tiempo, lograron tener un éxito comercial con el personaje. Como dije anteriormente sobre que la serie animada, lograron tener libertades creativas, también se decidieron crear personajes originales, y entre ellos están la señora Wicket. Es la vecina de Bean, es una mujer mayor, algo gruñona, que a menudo tiene conflictos con Bean, se volvió uno de los villanos ocasionales o al menos antagonistas en algunos episodios. Scraper, es el gato de la señora Wicket, habitualmente es parte de los problemas que enfrenta Bean, ya sea por travesuras o como acompañante del conflicto con la vecina. Los vecinos de al lado, son personajes secundarios, que a veces son unos burlones con Bean en muchas tonterías, hasta volverse antagonista de algunos episodios. Están compuestos con un padre de familia, una ama de casa, 3 niños, y un perro, que son igual de burlones hacia Bean. El dúo de ladrones, son los villanos en cualquier episodio de la serie, está compuesto por un bajito, y un grandote, donde fueron responsables del secuestro de Teddy, intentar buscar un tesoro ilegal, sobre todo, que uno de ellos intenten pasarse con un anciano, para poder quedarse con el dinero de la señora Wicket. Sin dudas, estos personajes fueron creados para dar más comedia a la serie animada, aunque hay más personajes, pero no los voy a mencionar, ya que son episódicos, y que casi nadie los recuerda. El Mini Cooper verde de Mr. Bean, es el automóvil característico del personaje, que se ha convertido en un símbolo importante e icónico de la serie. El auto verde, sobre innumerables abusos a manos de Mr. Bean, pero siempre parece estar listo para otra locura, lo que convierte un elemento perfecto para las tonterías del personaje. La música de apertura y cierre de la serie original y la serie animada, son una parte importante de sus encantos y sus éxitos. La canción de la serie original, fue compuesta por Howard Goodall, es un tema coral, en do mayor, adaptado de un pasaje de la motete Lo pusiste de Anton Bruckner. En la versión animada, fue compuesta por John Gleaswell, es una de las canciones más icónicas de la serie animada, donde superó demasiado a la original, por su melodía por pianos, sobre todo es bastante usadas en los memes y shitposting. Ser animada, la canción tenía que enganchar tanto a niños como a adultos, y terminó volviéndose un símbolo del personaje.
En resumen, las canciones de apertura representa un parte fundamental de llegar a la nostalgia y hasta surrealista. Mr. Bean se volvió tan popular tanto en su época como hoy. Y todo se debe por ser un sujeto de pocas palabras, se apoya casi sobre todo en gestos, expresiones, slapstick, eso hace que gente de distintos países, idiomas y culturas pueda entenderlo y reírse igual. Además, Rowan Atkinson dijo que una parte grande del éxito es que Mr. Bean es esencialmente un niño en el cuerpo de un adulto, lo que le permite comportamientos absurdos, impulsivos, torpes, cosas que la gente reconoce como humor básico pero efectivo. Muchas de las historias de Bean parten de algo simple, pero luego todo se complica por pequeñas torpezas o malentendidos, eso hace que uno pueda identificarse con lo cotidiano, lo que lo vuelve simpático. Su humor que no depende del idioma lo hace ideal para doblajes o simplemente subtítulos, pero en muchos casos no necesita traducción. También la animación ayudó a introducirlo a audiencias más jóvenes. En resumen, Mr. Bean se convirtió en uno de los personajes más influyentes de la televisión británica, aunque es torpe, ridículo, a veces poca habilidad social, pero eso lo hace entrañable, uno termina apoyando sus desastres, riéndose de lo que le sucede pero también compadeciéndose, esa mezcla da simpatía. Rowan Atkinson lo ha dicho que siente bastante responsabilidad en que sea gracioso sin ser cruel. Tras la popularidad de Mr. Bean, ha generado un lugar a una amplia gama de juguetes y figuras de acción basados en el personaje, desde peluches de Teddy hasta réplicas del Mini Cooper. Actualmente, la mayoría de los juguetes están disponibles. Aunque el personaje es un icono mundial, pero no tuvo tanta suerte en el mundo de los videojuegos, ya sea que son para consolas o para celulares, y ahí les voy a presentar. Mr. Bean, el videojuego. Lanzada en 2007 para la PlayStation 2, Nintendo DS, y en PC. La trama es bastante básica, después de que Teddy es secuestrado, Bean debe recuperarlo, recolectando elementos como parte del rescate. En algunos niveles hay minijuegos como carreras, disparos, etc. Las reseñas han sido bastante negativas o al menos mediocres, críticas señalan que los gráficos son pobres, la jugabilidad repetitiva, controles flojos. Mr. Bean, Special Delivery. Un juego para celulares, donde su temática, conducir el famoso auto verde de Bean, entregar paquetes antes de que se acabe el tiempo, evitar perder los paquetes si el auto se tambalea, personalizar el auto con pintura, ruedas, accesorios. Pero como pasó con el primer juego, este también recibió críticas mixtas. Muchos juegos de este tipo tienen problemas comunes como repetición de niveles, anuncios excesivos, posibles fallas técnicas. Mr. Bean World Tour. Disponible en celulares de iOS, es un bastante genérico, donde debemos juntar las burbujas del mismo color, con muchos niveles, desbloqueo de imágenes, historias del viaje de Bean al buscar Teddy alrededor del mundo. Mr. Bean Around the World. Juego también para celulares, seguiremos a Bean a ir a todos los países del mundo, mientras estamos perseguidos por la señora Wicket. Aunque el juego fue bastante aceptable en su tiempo, pero lamentablemente, está eliminado en las tiendas Google Play, pues una lástima ya que yo lo jugaba demasiado desde que era niño. Pues como dije anteriormente, a pesar que el personaje es bastante popular, pero al intentar atraer al mundo de los videojuegos, termina siendo bastante criticado, y actualmente ya no hacen juegos del personaje. A lo largo de la serie, el protagonista se enfrenta a una serie de problemas cotidianos en la ciudad, desde hacer la compra hasta ir al cine, o a otra parte de la ciudad, donde se resuelve de manera poco convencional y cómica. Su incapacidad para manejar estas locuras de manera normal, es lo que hace que la serie sea bastante divertida, hasta lo raro. Rowan Atkinson ha interpretado muchos personajes además de Mr. Bean, unos que lo volvieron famoso, otros más secundarios, pero casi todos muestran su gran habilidad para la comedia física, los personajes excéntricos, la parodia o el humor absurdo. Johnny English. Es el protagonista de la trilogía del mismo nombre, es una parodia de películas de espías tipo James Bond. English está lleno de gadgets, misiones absurdas, y comete muchos errores, pero siempre con gran determinación. Es otro ejemplo de personaje torpe, incompetente pero simpático, que tiene similitudes con Mr. en lo absurdo, aunque habla más y está en contextos más acción y aventura.
Edmund Blackadder, ese es el personaje principal de la serie Blackadder, donde se considera como uno de sus roles más emblemáticos. Blackadder es astuto, sarcástico, ingenioso, con un humor verbal mucho más elaborado que Mr. Bean. A lo largo de las series su estatus social cambia y su cinismo va creciendo, muestra una faceta diferente de Atkinson, menos silenciosa, más diálogo, más activa. Zazu, donde Atkinson dio voz a uno de los personajes más emblemáticos de la película, el Rey León. Es el consejero real, algo nervioso, controlador, rígido, preocupado por mantener el orden en la corte, no tiene la torpeza visual de Bean, pero aporta humor mediante la situación, el diálogo, su carácter. Muestra cómo Atkinson puede hacer humor sin depender solamente de lo físico. El señor Mondavarius. Es un personaje de la primera película live action de Scooby-Doo, es el dueño del parque de atracciones embrujado donde la pandilla debe investigar. Aunque al principio se creía que era el villano principal, pero al final se reveló que era un robot controlado por Scrappy, y resulta que el verdadero fue encerrado por más 4 años. Señor Stringer. Es un personaje secundario de la película Las Brujas, es el gerente del hotel donde el protagonista y su abuela iban a instalarse. Aunque no sé cómo es el personaje, pero es que mató a la villana tras ser convertida en un ratón. Estos personajes aunque sean relevantes del actor, pero no superan demasiado como el papel popular del actor. Los gestos exagerados característicos del personaje son un elemento importante de su humor. Desde su característica sonrisa torcida, hasta sus ojos saltones, estos gestos ayudan a definir su personalidad extravagante, y añadir un toque extra de diversión a sus locuras. Los premios y reconocimientos que recibió Rowan Atkinson gracias a Mr. Bean, no solo son trofeos en su vitrina, sino que reflejan lo popular e influyente que se volvió el personaje a nivel mundial. En 1990, ganó el prestigioso Premio de Entretenimiento Televisivo Internacional, esto fue clave, el show apenas empezaba y ya se reconocía como comedia innovadora. En 1991, en los premios Emmy, fue nominado por su episodio, The Curse of Mr. Bean. Pocos programas británicos en esa época lograban tanto impacto global. En 1995, en el Cable Ace Awards de Estados Unidos, el episodio especial de Navidad de Mr. Bean, fue premiado en Norteamérica con varios, y eso demuestra que el personaje no era solo éxito en Reino Unido y Europa, sino que también gustaba mucho en Estados Unidos. Lo que se destacan, es donde uno de ellos, cuando Atkinson va a entregar su premio, él no dice ninguna sola palabra, y solo se va con su premio sin ningún agradecimiento. Literalmente, Mr. Bean es un sigma. En resumen, los premios como el Emmy Internacional y el Golden Rose son prueba del reconocimiento formal, pero lo que más demuestra la popularidad de Mr. Bean es cómo trascendió la televisión, películas, animación, juegos, merchandising y cultura de Internet. El Reliant azul de 3 ruedas, es un auto y personajes secundarios de la serie, y uno de los más misterioso y teóricos que se haya existido. Como dije anteriormente, es un auto pequeño de color azul de 3 ruedas, y siempre aparece en la mayoría de los episodios de la serie, siempre sufre un accidente con choques a manos de Mr. Bean, donde lo deja como un personaje ocurrente que sirve como saco de box, pero lo hace más icónico para la serie. Siguiendo con la serie animada, en cualquier episodio el auto ya tiene más protagonismo, donde siempre sufre un accidente a manos del protagonista. Pero si me preguntas sobre por qué es un personaje bastante misterioso. Ya que en el episodio, La Guerra de los Autos, donde el Reliant azul se venga de Mr. por todos los daños que le ha hecho en estos últimos tiempos, y cuando Bean abre la puerta del Reliant para confrontarlo en persona, pero descubre que no hay nadie adentro que lo controle. Dejando un misterio entre los fans, tanto como en la serie original y la serie animada, pero veremos en el tercer nivel. Los memes de Mr. Bean se volvieron muy populares en internet porque aprovechan lo que hace único al personaje, sus expresiones exageradas y su humor visual, que no necesita palabras para entenderse.
Entre los más famosos están los de If You Know What I Mean, donde Bean aparece con cara de complicidad para insinuar dobles sentidos. También con el meme de Mr. Bean esperando, que proviene de la película Las vacaciones de Mr. Bean y lo muestra esperando en la carretera, usado para expresar impaciencia en cualquier situación, y también con el montaje conocido como If Mr. Bean Was, en los que su cara aparece puesta en distintos personajes o universos, desde superhéroes hasta animes. Gracias a estos memes, Mr. Bean sigue vivo en la cultura de internet, aparece constantemente en redes sociales como TikTok, Instagram o Reddit, y logra conectar con nuevas generaciones que tal vez nunca han visto la serie completa, pero reconocen su cara al instante. El canal oficial del personaje en YouTube logró llegar a los 10 millones de suscriptores en su tiempo, lo que nos sorprendió con una animación de la serie animada, pero no cualquiera, sino donde el personaje recibe el botón de diamante de 10 millones de suscriptores. Lo cual es bastante sorprendente, ya que Atkinson es uno de los pocos actores que fue recibido por un botón de suscriptores, y además la animación fue bastante increíble, sobre todo que parece un episodio de la serie animada, pero en realidad es un corto para celebrar. Pero como es el personaje, no duró nada, debido por el peso del botón, terminó rompiendo el botón de 10 millones en 2. XD. Hablando de la versión animada, esta comenzaría su producción desde 2001, donde nos mostraría un inexistente piloto animado, que es muy familiar a uno de los episodios, pero ahí tiene aspectos diferentes. En un programa de noticias, llamado RTL Club, y nos mostraron fragmentos de 3 minutos sobre cómo se estaba preparando la serie, y uno de ellos, se mostraba un clip de 15 segundos, donde vemos la misma escena del inicio del primer episodio de la serie, llamado El Bosque. Pero la diferencia, es que el modelo del protagonista es bastante exagerada, con un cuello largo, una cara algo absurda, una nariz larga, y su piel era más claro. Además, en los créditos finales, el baile de Mr. Bean era bastante diferente, con distintos movimientos, y con una animación algo media distinta. Lamentablemente, no hay mucha información sobre el piloto de la serie animada, también que este Lost Media no es tan conocido, y que fue explicado por pocas personas, así que todo queda en nada. Todos sabemos, la serie animada tuvo una remasterización en la animación, y con nuevos modelos de los personajes desde la 4ª temporada. Eso no fue por casualidad. Eso se debe porque en 2004, la serie fue pausada, dejando la 3ª temporada, con el episodio Doble o Nada, como la última temporada en su tiempo, lo que después hizo que la serie esté archivada casi una década. Ya para cuando anunciaron el regreso de la serie animada, también se confirmó que cambiarían la animación, con una media fluidez, y remasterizar a los personajes. En 2015, sería el regreso oficial de la serie animada, con este estilo de ahora y en adelante. Aunque fue bastante recibida, pero tuvo una audiencia dividida, ya que la mayoría les encantó, pero los otros prefieren los estilos originales. Mr. Bean Funeral, es un corto de comedia, emitido en el programa benéfico británico Comic Relief el 13 de marzo de 2015. En este sketch, Bean asiste a un funeral, pero su torpeza habitual genera situaciones incómodas y cómicas. La trama incluye momentos como intentar consolar a una mujer viuda de manera inapropiada y tomar una selfie junto al ataúd del difunto. Al final, Bean descubre que está en el funeral equivocado y se va apresuradamente. La emisión de este corto generó controversia en redes sociales, especialmente en Twitter, donde algunos usuarios lo calificaron como vergonzosamente poco gracioso y de mal gusto. Las críticas se centraron en que el contexto de un funeral es un tema sensible, y que las acciones de Bean, como intentar besar a la viuda o tomarse una selfie con el ataúd, fueron vistas como inapropiadas para una situación tan solemne. Sin embargo, con el tiempo, el corto empezó a ser valorado de manera diferente. Hoy se considera un clásico de culto, sobre todo por su rareza y el contraste con el humor habitual de Bean. Combina la torpeza típica del personaje con un escenario inusual y muy tabú, lo que lo hace único y memorable. Los fans más antiguos y los nuevos lo han rescatado en redes, compilaciones y memes, apreciando su humor absurdo y su atrevimiento, convirtiéndolo en una especie de joya extraña dentro del universo del personaje.
Mr. Bean no tiene un empleo fijo porque su personaje fue creado específicamente para la comedia visual y física, no para reflejar la vida real de un adulto promedio. La idea detrás de Bean es mostrar a un hombre que actúa de manera infantil y torpe en situaciones cotidianas, y si tuviera un trabajo convencional, eso limitaría las situaciones cómicas que se pueden crear. Su vida está diseñada para que todo lo que haga, incluso cosas pequeñas como ir al supermercado o conducir su mini, se vuelva un gag visual o absurdo, algo que funciona mejor sin responsabilidades laborales que lo aten. Pero en la película de 1997, se le muestra trabajando como guardia de seguridad en la Galería Nacional de Londres, pero este detalle es solo un pretexto para crear escenas cómicas. No define al personaje ni es un aspecto central de su historia. Su falta de empleo regular también refuerza la idea de que Mr. Bean es atemporal y fuera de las convenciones sociales, un hombre que vive al margen de las reglas normales de la sociedad, lo que hace que su humor sea universal y comprensible en cualquier contexto. En pocas palabras, Mr. Bean no trabaja porque su humor depende de que sea libre, impredecible y que pueda enfrentarse al mundo de forma absurda, sin las limitaciones que traería un trabajo real o una rutina normal. Mr. Bean suele ser visto como una especie de heredero moderno de Charles Chaplin, porque ambos comparten características muy similares en la forma de hacer reír. Tanto Chaplin como Bean con su torpeza cotidiana dependen poco del lenguaje hablado, sus historias se entienden en cualquier parte del mundo gracias a la comedia física y visual. Ambos son figuras que no se atan a un tiempo o lugar concreto, lo que los hace reconocibles en cualquier época. Chaplin explotaba al máximo sus movimientos, gestos y miradas para provocar risa. Rowan Atkinson, como Bean, hace lo mismo con su rostro exageradamente expresivo y sus movimientos ridículos. En resumen, ambos personajes lograron algo muy raro, ser comprendidos y amados en todo el planeta, sin importar idioma ni cultura. Uno de los casos más sonados es Sobre, porque la serie no tuvo un doblaje latino, pero al menos en su tiempo de estreno. La respuesta es que como la serie fue famosa por su humor visual y físico, con muy pocos diálogos, lo que la hizo comprensible en cualquier país sin necesidad de traducción. Por esta razón, en su emisión original no se realizó un doblaje oficial al español latino. Con el paso del tiempo y el aumento de la popularidad del personaje en América Latina, se hicieron varios intentos de doblaje. Durante los años 90 se realizaron doblajes limitados, por ejemplo en México, donde el estudio Larsa produjo episodios con Israel Magaña como la voz del protagonista, y en Venezuela se hicieron grabaciones parciales aunque gran parte de ese material se considera perdido. Estos doblajes eran esporádicos y no llegaron a cubrir toda la serie, por lo que muchos episodios siguieron siendo vistos en su idioma original. Aún así, la mayoría de la audiencia en Latinoamérica ha visto la serie en versión original con subtítulos o en emisiones de televisión que mantenían el audio inglés, junto con la ausencia de un doblaje completo en su tiempo, no impidió que la serie se volviera muy popular, ya que su humor universal y las expresiones exageradas del personaje permiten que sea comprendido y disfrutado por cualquier público, manteniendo su esencia y su estilo único. Kick-Ass es una película de acción de superhéroes, estrenada el 16 de abril de 2010, dirigida por Matthew Vaughn, y protagonizada por Aaron Taylor Johnson. La película está basada en una serie de cómics publicada en el año de 2008. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Mr. Bean? Bueno, en el episodio, Super Bean, no solo parodia el género clásico de los superhéroes, sino que también hace una referencia clara a películas como Kick-Ass, donde personas comunes, sin ningún poder, deciden convertirse en héroes urbanos usando disfraces caseros. En Kick-Ass, el protagonista Dave Lizewski se convierte en un superhéroe improvisado con un traje verde y armas caseras, pero sin entrenamiento real ni habilidades especiales. Eso mismo pasa con Mr. Bean. Él, inspirado por cómics, se pone un traje hecho con ropa y trapos viejos, sale a patrullar y termina metiéndose en situaciones ridículas. La gracia es que tanto Kick-Ass como Bean representan la idea de que cualquiera podría ser un héroe, aunque en el caso de Bean, con resultados mucho más torpes y cómicos. La gran diferencia es el tono. Mientras Kick-Ass es una parodia sangrienta del género de superhéroes, Super Bean lo hace desde la inocencia absurda, apostando por el humor físico y surrealista, fiel al estilo de la serie animada.
La serie animada destaca por su estilo de comedia visual y slapstick, pero también incorpora elementos surrealistas que la hacen única y a menudo desconcertante. Estos elementos, que podrían considerarse fumados o extraños, se manifiestan en situaciones absurdas, personajes inusuales y una lógica interna que desafía las convenciones de la realidad. Entre uno de ellos se encuentra Mr. Bean peleando con un dinosaurio robótico, Bean escapando monstruos de las películas, deteniendo a un robot, recuperar a Teddy de unos maleantes, enviar al gato hacia el infinito y más allá, y lo más importante, la existencia de aliens parecidos a Bean. Pero eso será guardado para el último nivel. El personaje tiene ausencia de habilidades que cualquier adulto común debería tener. A nivel social, Bean es completamente torpe, no sabe cómo comportarse en público, no entiende las reglas más básicas de educación y convivencia, y casi siempre termina incomodando o molestando a quienes lo rodean. En lugar de comunicarse de forma normal, usa sonidos, gestos o frases muy cortas, lo que lo hace parecer casi incapaz de mantener una conversación. En el aspecto emocional, tampoco muestra grandes capacidades, se comporta como un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, y es inmaduro, egoísta y muchas veces piensa solo en sí mismo, aunque ocasionalmente deja ver algo de ternura, especialmente con su oso Teddy. Esta inmadurez también explica por qué nunca logra tener una relación seria con Irma, ya que él no es capaz de comprender del todo el compromiso o el afecto en pareja. En lo práctico y cotidiano, Bean es igual de limitado. Acciones simples como ir al dentista, preparar un sándwich, ir de compras o conducir su coche terminan siendo auténticas aventuras caóticas porque no sabe resolver problemas de manera lógica o eficiente, siempre opta por soluciones rebuscadas y absurdas que, aunque ridículas, generan el efecto cómico que lo caracteriza. Esa constante torpeza es, en realidad, lo que hace que el personaje sea tan universal y querido. La gente no se identifica con él por su inteligencia o capacidad, sino porque convierte lo más sencillo en algo caótico y divertido. En vez de ser un héroe con talentos especiales, Mr. Bean es un antihéroe de la vida diaria, un adulto sin habilidades reales que nos recuerda lo frágiles y ridículos que podemos ser frente a las cosas más básicas. En la intro de la serie original de Mr. Bean, a partir del segundo episodio, se muestra una de las escenas más extrañas y recordadas. El personaje aparece descendiendo desde el cielo dentro de un haz de luz, hasta caer en medio de una calle londinense, generalmente vacía y con la Catedral de San Pablo al fondo. Esa caída nunca se explica de manera literal dentro de la trama, sino que funciona como un recurso visual simbólico. La idea es presentar a Bean como alguien que no pertenece del todo a la realidad común, un ser excéntrico que parece llegar al mundo de manera misteriosa. El efecto del rayo de luz, junto al canto en latín que acompaña la escena, le da un aire solemne y místico, en contraste con lo absurdo y torpe que resulta el personaje en sus aventuras cotidianas. En algunos episodios incluso se muestra la versión inversa, donde es absorbido de vuelta hacia el cielo, reforzando la idea de que es un extraño visitante más que una persona común. Esa introducción resulta extraña precisamente porque mezcla lo ceremonial con lo cómico. Un personaje presentado como si fuera un elegido, pero que en realidad es un hombre ridículamente torpe que convierte cualquier situación cotidiana en un caos. Mr. Bean ha sido objeto de un curioso efecto Mandela. Muchas personas juran recordar que la serie original tuvo muchas más temporadas y decenas de episodios, incluso llegando a creer que existían cerca de 80 o 90 capítulos, o que había durado más de 10 temporadas. Sin embargo, en realidad la serie original británica solo contó con una única temporada compuesta por 15 episodios, emitidos entre 1990 y 1995. Este falso recuerdo se debe a varios factores. Primero, la serie fue retransmitida durante años en distintos canales del mundo, a veces desordenada o dividida de manera diferente según el país, lo que hacía parecer que había muchas más entregas. Segundo, el personaje de Mr. Bean continuó apareciendo en especiales, películas y la serie animada, lo que mezcló la percepción de su continuidad y dio la impresión de una producción más extensa. Además, su enorme popularidad global y la repetición constante de los episodios reforzaron la ilusión de que existían muchos más capítulos de los que realmente se produjeron.
Por eso, el caso de Mr. Bean es uno de los ejemplos más reconocidos del efecto Mandela en la televisión, una falsa memoria colectiva donde la gente recuerda una versión más grande y larga de la serie de lo que fue en realidad. La serie animada, cuando estaba siendo transmitida en Boomerang en Latinoamérica, tuvo que sufrir la censura en la mayoría de sus episodios, debido por sus momentos muy fuertes, vergonzosos, que para evitar de incomodar a la audiencia, tuvieron que ser cortadas. En el episodio, Pintura Bean de la cuarta temporada, es donde cuando Bean tiene una pesadilla de una gigante señora Wicket, y en el momento de la pelea, la señora Wicket termina vomitando todo tras comerse el Mini Cooper. En el episodio de las ranas, cuando estas hacen un caos en el departamento, y una de ellas, agarra a un búho en su cuello, y la empieza a tragársela. También en el episodio de la cena, cuando Bean no tiene nada para cocinar, así que ve a una paloma muerta, y este procede a cocinarla, literalmente, Bean es un peruano. Otro episodio, es el infame capítulo de San Valentín, donde Bean ve a Irma besándose con el bibliotecario y después se van para irse a unas vacaciones y dejan a Mr. Bean en visto. Y otro episodio, donde Bean intenta recuperar la pelota de tenis de sus vecinos, y ahí se censuró las escenas extendidas de la chica con bikini de un departamento. Y además en Echo Bean, cuando envían a la señora Wicket al hospital, Bean va a sacar su llave para recuperar su electricidad, pero lo saca de una forma algo incómoda. Pues sí, estas escenas tuvieron que ser cortadas por buenas razones, pero también llegaron a exagerar tanto, como descartar en el momento cuando el gerente muestra las bebidas a Bean en el crucero, Bean aburriéndose en el cine, Bean intento besar al vecino, puta madre ahora ya no pueden disfrutar ver la serie sin que haya una máxima censura. Ahora voy a hablar un episodio, considerado como uno de los más controvertidos. El restaurante, es un episodio de la segunda temporada de la serie animada, su trama es cuando Mr. Bean celebra su cumpleaños en un restaurante, pero su torpeza causa estragos, sobre todo que molestó a una celebridad que intente terminar con la vida de Bean. Este episodio, se considera como uno de los episodios más polémicas de una caricatura infantil, y esto se debe por cuatro cosas. La primera, es que hay muchas escenas de champán y referencias al alcohol, donde se le puede describir como algo poco agradable por introducir cerveza en una serie infantil. La segunda, que esta es una burla y sátira hacia la gente famosa, en todo el episodio, vemos al actor estrella como un presumido y egoísta que trata mal a todos, sobre todo que le da la espalda a su esposa, además, intento de desvivir a Mr. Bean, donde hace una clara referencia a los actores conocidos que se han metido en muchas controversias por sus malos comportamientos erráticos hacia cualquier persona que se le cruce, lo que este episodio hace de manera burlona a estos actores, sobre todo como una falta de respeto. La tercera, es la violencia, el episodio tiene mucha violencia, golpe, destrozos, destrucción de manera no tan bonita, se describió como algo fuerte para un programa agradable para una audiencia infantil. La cuarta, la más importante, es la esposa del antagonista, ella se ve muy sexualizada, ella coquetea en pocas ocasiones con Mr. Bean, sobre todo que se nota sus pechos, lo que puede describir como algo obsceno para los niños, los cuales meter cosas para adultos en un programa infantil, haría múltiples de críticas por mostrar estas cosas. Por todas esas razones, el restaurante es uno de los episodios más controvertidos de la serie animada, lo que hizo que su doblaje latino no se llegara a realizar para Latinoamérica, debido por tener elementos para mayores, sobre todo con esas podrían llegar al punto de que muchos niños en nuestro continente pueden llegar a imitar estos tipos de cosas. La serie animada de Mr. Bean siempre recibe críticas constantemente, sobre todo con sus últimas temporadas de la 4 y la 6, que es la más reciente que salió en este año, uno de los factores que critican a la caricatura. Lo más obvio es su animación, ya que, muchos fans sienten que los movimientos son simples, repetitivos, con poca fluidez en algunos episodios, especialmente en las temporadas recientes con animación remasterizada. Sobre todo es su humor, la serie recurre muchas veces a los mismos gags visuales o tropiezos típicos de Bean, lo cual para algunos deja de ser gracioso tras varios episodios, hay quien dice que pierden frescura, que los escenarios absurdos o exagerados ya no sorprenden como antes.
Además, críticos y padres comentan que muchos episodios parecen diseñados solo para niños muy pequeños, con moralejas muy simples, tramas poco desarrolladas, hay quienes extrañan el humor más oscuro, las reacciones físicas reales o la incomodidad que provocaba la versión en vivo, elementos que aquí están suavizados. Además, el show fue criticado por haber introducido personajes originales, que no existían en la serie original, lo que para algunos fans, rompe la esencia del universo del personaje, ya que en la serie original, solo eran Bean, Teddy, y su pareja Irma. Pero agregar a personajes como la señora Wicket, y su gato Scrapper, los vecinos, entre muchos personajes secundarios, fue para dar más coherencia a la serie, pero estos personajes son tan criticados, ya que carecen de carisma, y además, eran tan repulsivamente antipáticos con Mr. Bean, estos eran arrogantes, patanes, burlones hacia el protagonista, sobre todo que se trata con la señora Wicket, que como sabemos, es una vieja insufrible, quisquillosa y vengativa, lo que provoca que Mr. Bean, casi siempre termine injustamente castigado al final de los episodios. Y uno de los elementos que más se critica a la serie animada, es que Mr. Bean habla demasiado. Pues sí, es uno de los factores más criticados de la serie animada, ya que en la original, el protagonista prácticamente no habla, usa gruñidos, murmullos, sonidos raros, muy poco diálogo, esa es una parte clave de su encanto, mientras que la animada, sobre todo en las temporadas recientes, esto cambia, Bean habla más, tiene líneas completas, se le da voz para explicar cosas, para muchos fans, eso le quita parte de lo original del personaje, porque pierde esa característica de silencio cómico que lo hacía universal. No solo son los que se critica a la caricatura, sino también en su doblaje, que ahora vamos a hablar. El doblaje latino de la serie animada recibió varias críticas, a pesar de contar con actores de doblaje reconocidos, como José Luis Orozco, conocido por ser la voz de Buzz Lightyear Toy Story, Bills en la saga de Dragon Ball. Pero uno de los principales problemas, es que las voces de los personajes secundarios y episódicos son todas muy similares, muchas veces hechas por un solo actor. Esto provoca que los personajes adicionales no tengan identidad propia, haciendo que las escenas con varios personajes pierdan dinamismo y variedad, en consecuencia, la serie se percibe plana y monótona, ya que las voces no ayudan a diferenciar a los personajes ni a generar matices. Otro punto crítico es que, en general, las actuaciones vocales parecen apagadas o poco expresivas, incluso los personajes principales, que deberían tener personalidad destacada, muchas veces no transmiten la energía, sorpresa o comicidad que caracteriza al humor de Mr. Bean. Esto es especialmente notable porque la serie original se basa mucho en el humor físico y visual, por lo que el doblaje tendría que complementar la acción con reacciones vocales vivas, y en la animada muchas veces no sucede. También influye la mezcla y el volumen en varios episodios, las voces están grabadas a niveles bajos o mezcladas de manera que se pierden entre efectos de sonido y música, esto dificulta que los espectadores puedan escuchar claramente los diálogos y le resta impacto a las reacciones de los personajes. Finalmente, el doblaje busca un estilo neutral para toda Latinoamérica, evitando acentos muy marcados o modulaciones fuertes, si bien esto facilita la comprensión general, también contribuye a que las voces se perciban homogéneas y sin matices, haciendo que incluso los momentos de tensión, susto o sorpresa pierdan intensidad. En resumen, el doblaje latino de la animada se percibe flojo por la repetición de voces, poca expresividad, volumen bajo, exceso de neutralidad y la falta de diferenciación entre personajes, todo lo cual hace que la riqueza del humor visual y absurdo de Mr. Bean no se traslade completamente al audio. En la serie animada, la relación entre Mr. Bean e Irma se presenta de manera notablemente diferente a la de la serie original, mientras que en la versión en vivo Irma es una presencia ocasional y su relación con Bean es más implícita, en la animada se profundiza en su vínculo romántico, pero con una dinámica que muchos espectadores consideran tóxica. Lo que me estoy refiriendo, es que la relación entre ellos dos, es bastante tóxica, donde ellos no se complacen al uno al otro, ya que primero, Mr. Bean, es completamente inmaduro en el ámbito emocional, no entiende lo que Irma desea ni muestra interés real en complacerla, él vive en su propio mundo, siempre centrado en sus ideas absurdas y su manera particular de hacer las cosas, cuando Irma intenta tener momentos románticos o citas más normales, Bean los arruina sin darse cuenta, ya sea por torpeza o egoísmo. Además, nunca le presta suficiente atención, la ignora o simplemente no la escucha,
lo que la hace sentirse poco valorada. Bean prefiere pasar tiempo con su oso Teddy o meterse en problemas antes que enfocarse en la relación, y eso genera tensión constante entre ellos. Por otro lado, Irma tampoco es una pareja perfecta, aunque al principio parece dulce y comprensiva, también muestra una actitud bastante molesta y exigente, se aburre fácilmente de Bean y no tiene paciencia con su comportamiento infantil en muchos episodios, se le ve perdiendo la calma o buscando a otros hombres cuando Bean no la complace, lo que demuestra que tampoco intenta entenderlo realmente, en lugar de aceptar quién es él, espera que cambie para adaptarse a su idea del novio ideal. En resumen, muchos espectadores consideran que la relación de Bean e Irma en la serie animada es un reflejo de cómo una pareja puede no funcionar cuando no existe comunicación ni empatía. Bean es demasiado distraído y autosuficiente, mientras que Irma es demasiado demandante y poco comprensiva. Esa combinación los vuelve incompatibles, y aunque la serie lo muestra con humor, en el fondo refleja una relación desequilibrada donde ninguno se complace realmente al otro. Los creadores nunca presentaron a padres, hermanos ni parientes de Mr. Bean, en los episodios de la serie original o en la mayoría de episodios de la animada como personajes recurrentes. Rowan Atkinson ha dicho que ve a Mr. Bean como un niño atrapado en el cuerpo de un hombre, lo que sugiere que Bean no proviene de un trasfondo familiar definido. Su personalidad está orientada más hacia lo universal, lo solitario y lo absurdo. Las razones por qué no se incluye su familia, es el enfoque en lo universal. Bean funciona mejor como personaje vacío en términos de historia personal, al no tener vínculos familiares visibles, su humor depende más de situaciones cotidianas inesperadas, de la torpeza personal, de conflictos con objetos o situaciones, sin tener que atender relaciones familiares. Si tuviera familia, cada episodio podría tener que considerar esas relaciones, padres reaccionando, hermanos interviniendo, etc. Eso complicaría el humor visual absurdo, que prospera con escenarios simples, con pocos personajes y pocas líneas de diálogo. La falta de familia contribuye al aura misteriosa de Bean, su intro con caída desde el cielo, su comportamiento extraño, su independencia radical, al no estar conectado claramente a nadie. Bean parece un personaje casi atemporal, extraño, lo que refuerza la sensación de rareza que muchos fans notan. A lo largo de los años, Rowan Atkinson ha sido víctima de varios rumores falsos sobre su muerte. En distintas ocasiones, publicaciones en redes sociales y sitios amarillistas han difundido la noticia de que había fallecido, ya sea por accidente, enfermedad. Sin embargo, todas estas afirmaciones han sido completamente falsas y desmentidas tanto por su agencia como por medios oficiales. El primer rumor fuerte surgió en 2016, cuando algunas páginas aseguraron que Rowan se hizo la automorición debido a una supuesta depresión, pero después, desmintieron este caso. En 2017, volvió a circular un tuit falso que imitaba la cuenta de Fox News, diciendo que el actor había muerto en un accidente automovilístico, pero como pasó, fue desmentido. En 2021, otra publicación viral afirmó que había fallecido el 29 de mayo, lo que rápidamente fue desmentido por su agencia de representación, que confirmó que el actor seguía con vida y en buen estado. Estos rumores se han repetido con diferentes fechas y versiones, lo que demuestra que son fabricaciones recurrentes. El motivo principal por el que estos engaños se difunden tanto es el clickbait, es decir, publicaciones diseñadas para atraer clics y visitas mediante títulos sensacionalistas como Última Hora o RIP Mr. Bean. Muchas de estas noticias falsas están vinculadas incluso a páginas con virus o intentos de robo de información. Además, algunas cuentas falsas en redes sociales imitan a las oficiales de Mr. Bean o del propio Atkinson, haciendo que mucha gente caiga en la trampa al creer que son fuentes legítimas. Otro factor que contribuye a la confusión es la desinformación colectiva. Hay personas que recuerdan haber visto esas noticias y creen realmente que ocurrió, lo que refuerza el rumor a través del llamado efecto Mandela, donde la gente recuerda falsamente algo que nunca pasó. Cada vez que surge uno de estos rumores, los medios oficiales y agencias de verificación como Snopes o AFP se encargan de desmentirlos, recordando que Rowan Atkinson sigue vivo. En realidad, el propio actor se ha mantenido alejado de los escándalos y raramente usa redes sociales, lo que facilita que los rumores tomen fuerza, ya que él no suele salir públicamente a desmentirlos. En resumen, la falsa muerte de Rowan Atkinson es un claro ejemplo de cómo el sensacionalismo y las noticias inventadas pueden difundirse rápidamente en Internet.
Todo fue obra de usuarios mentirosos y páginas amarillistas que buscaban clics y atención, sin ningún fundamento real. Siguiendo con la serie animada, otra cosa que se critica a la serie, es debido que Irma le pone los cuernos a Mr. Bean, saliendo con otro hombre, y dejando solo a Mr. Bean. Y uno de esos momentos fueron así. En el episodio de la cita, donde Bean pasa tiempo con Irma, pero como Mr. Bean es re pobre, Irma se siente muy incómoda, y sobre todo que ya se está aburriendo con Bean, por lo tanto se va con el violista del restaurante, pero al final, ella se arrepiente, y se va de nuevo con Bean. En Musculoso Bean, donde Irma se siente atraída por el hombre musculoso, llegó al punto de que Bean se sintiera celoso, al punto de irse al infinito y más allá por un traje inflable de músculos. En San Valentín, considerado como uno de los peores episodios de la serie, y uno de los peores especiales de San Valentín, donde Irma deja a Mr. Bean con su compañero el bibliotecario, sin mencionar la infame escena donde Irma besa al bibliotecario al final de episodio, y lo peor es que Bean estaba presente, lo que provocó que Irma en la serie animada, sea repudiada por los fans de la serie original, ya que su carácter no está concuerdo con su versión original. En ambas versiones de Mr. Bean, tanto la serie original como la animada, existen chistes para adultos que, aunque no son explícitos, incluyen insinuaciones y situaciones con doble sentido. En la serie original protagonizada por Rowan Atkinson, estos chistes eran muy sutiles y estaban más relacionados con la vergüenza, la torpeza o los malentendidos. Por ejemplo, hay momentos en los que Bean se queda en ropa interior o se mete en situaciones incómodas con mujeres, pero todo se presenta de manera inocente y visual, sin llegar a ser vulgar ni ofensivo. Ese tipo de humor funcionaba porque se basaba en la incomodidad y en la ingenuidad del personaje, más que en la intención de provocar o escandalizar. En cambio, en la serie animada estos chistes se notan un poco más, ya que los guionistas se permitieron añadir situaciones románticas exageradas, personajes con actitudes más insinuantes o escenas donde el humor juega con la atracción, los celos o el coqueteo. A veces incluso se muestran personajes femeninos de manera caricaturizada, lo que ha generado críticas por considerarse un tipo de humor innecesario o inadecuado para una serie que también ve el público infantil. Aunque los chistes siguen siendo leves y nunca llegan a ser explícitos, algunos fans opinan que esto le quita parte de la inocencia al personaje de Bean, quien originalmente destacaba por su humor físico y su torpeza más que por la comedia de insinuación. Estas críticas surgen porque, al introducir humor adulto en un formato animado, se pierde un poco la esencia simple y universal del personaje, que funcionaba sin necesidad de recurrir a bromas sugerentes. En resumen, los chistes para adultos en Mr. Bean existen, pero en la serie animada son más notorios, y aunque siguen siendo ligeros, muchos creen que restan la pureza cómica que hacía tan especial a la versión original. El Reliant azul de 3 ruedas, es uno de los casos más misteriosos de la serie, tanto como la original y en la animada. Aunque en el original, el personaje es bastante ocurrente en los episodios, pero nunca se mostró el conductor del automóvil, aunque esto pasó desapercibido, pero con la serie animada, ahí nos mostró el caso. En el episodio, La Guerra de los Autos, donde ahí vemos donde el Reliant azul, se quiere vengar de Mr. Bean, de todos los accidentes que provocó durante mucho tiempo, y en la escena de persecución en la noche, y cuando están en el basurero de los autos, Bean, finalmente, va a confrontar al conductor en persona, pero se da cuenta que nadie lo está conduciendo. Después, ahí empezaron muchas teorías sobre quién estaba conduciendo el Reliant azul, pero los ignorantes, dicen que Irma, la novia de Bean, es el auto azul, pero todo es bastante falso y además no tiene sentido, ya que hay muchos episodios donde Irma está presente cuando Bean choca con el Reliant. Una de esas posibles teorías serían así. 1. El conductor es un fantasma. Esta es una de las teorías más populares entre los fans. Como dije anteriormente, durante el episodio La Guerra de los Autos, Mr. Bean intenta enfrentarse al Reliant en persona y descubre que no hay nadie al volante. La idea de que el auto está conducido por un fantasma encaja con el estilo surrealista de la serie animada, donde los objetos a menudo parecen tener vida propia. Según esta teoría, el fantasma podría ser un espíritu vengativo o incluso un antiguo propietario del Reliant, atrapado en un ciclo de persecución infinita contra Bean. Algunos fans lo comparan con historias de autos malditos en el cine, lo que añade un aura de misterio y peligro al episodio. 2. Controlado por inteligencia artificial.
Otra teoría plantea que el Reliant es un vehículo autónomo, controlado por una IA experimental que ha tomado conciencia propia. Según esta idea, el auto fue creado como parte de un experimento tecnológico para demostrar la conducción automática, pero algo salió mal y la IA decidió actuar por su cuenta. Esto explicaría la precisión con la que persigue y desafía a Vin, esquivando obstáculos y anticipando sus movimientos, casi como si estuviera jugando con él. Los fans sugieren que esta hipótesis también sirve como comentario sobre la tecnología descontrolada, mezclando humor con un trasfondo inquietante. 3. El auto como extensión de la mente de Vin. Una interpretación más psicológica sugiere que el Reliant azul es una manifestación de los problemas internos de Vin. Representa sus miedos, frustraciones o inseguridades, que toman forma física para desafiarlo en la carretera. Esta teoría conecta con la naturaleza absurda y surrealista de la serie animada. Muchas situaciones no tienen explicación lógica, y el Reliant actuaría como un espejo cómico y simbólico de los conflictos de Vin consigo mismo. 4. Una fuerza cósmica o mística. Algunos fans más imaginativos plantean que el Reliant es enviado por una especie de fuerza cósmica o mística que se divierte creando caos en la vida de Vin. En esta hipótesis, el auto tiene inteligencia y motivaciones propias, y su conducta no depende de ningún humano ni tecnología. Simplemente persigue a Vin como parte de un patrón que trasciende la lógica. Esto le da al episodio un aire casi mítico, donde el vehículo se convierte en un antagonista sobrenatural que desafía a Bean más allá de la comprensión normal. 5. Manipulación invisible. Otra teoría sugiere que el auto es controlado por fuerzas invisibles, como si alguien lo moviera sin que se vea. Esto encaja con el estilo absurdo y surrealista de la animada. Muchos objetos en la serie parecen tener vida propia o comportamientos inexplicables. Según esta idea, el Reliant es un instrumento de caos, dirigido por una entidad desconocida, lo que hace que Vin nunca pueda predecir sus movimientos. 6. Conductor extraterrestre oculto. Una teoría más extravagante plantea que un pequeño alienígena, invisible o extremadamente sigiloso, maneja el auto como parte de un experimento intergaláctico o broma cósmica. Esto combina el absurdo con la ciencia ficción, una mezcla que encaja con algunos episodios de la animada donde situaciones imposibles suceden de manera humorística. Los fans de la serie original y animada han conectado estas teorías con otras apariciones del Reliant. Por ejemplo, en la serie original, el auto a menudo es volcado o choca con Vin de manera absurda, pero nunca tiene un rol activo con intención. En la animada, especialmente en la Guerra de los Autos, el auto actúa de forma más inteligente y estratégica, lo que genera la sensación de que hay algo más detrás de su comportamiento. A pesar de su enorme éxito en el Reino Unido y varios países europeos, no logró el mismo impacto en todo el mundo. Esto se debió principalmente a su tipo de humor, muy característico del estilo británico, seco, absurdo y basado en la incomodidad social. En muchos países, ese tipo de comedia no era tan común ni tan comprendida, por lo que algunos espectadores no lograban conectar del todo con el personaje ni con sus situaciones. Otro punto importante fue el hecho de que Mr. Bean casi no tiene diálogos, aunque esto le dio un carácter universal, también provocó que en algunas regiones se percibiera como un programa infantil o demasiado simple, mientras que en el Reino Unido el público entendía el trasfondo satírico del personaje, una crítica al egoísmo, la inmadurez y la falta de empatía del ser humano moderno. En otros países solo veían a un adulto actuando de manera tonta o exagerada. Además, la serie fue bastante corta, solo se produjeron 15 episodios entre 1990 y 1995, esto hizo que fuera difícil mantener un público constante o construir una gran base de seguidores fuera del ámbito británico. En muchos países, se emitía de forma irregular o en horarios poco atractivos, lo que redujo su exposición. También hay que considerar que, en esa época, la distribución internacional de programas británicos no era tan fuerte como la de producciones estadounidenses, que dominaban la televisión mundial. Finalmente, algunos países encontraron que el humor físico y visual de Mr. Bean se alejaba demasiado del tipo de comedia popular local, basada en los diálogos, la ironía o las situaciones cotidianas. Aún así, con el paso del tiempo, la serie fue ganando más reconocimiento gracias a la repetición en televisión y la llegada de Internet, donde nuevas generaciones descubrieron el personaje.
Esta teoría es una de las más comentadas, aunque también una de las más controvertidas. Algunos espectadores han especulado que el personaje podría padecer algún tipo de retraso mental o condición cognitiva leve debido a su comportamiento infantil, su falta de habilidades sociales y la manera en que enfrenta las situaciones más simples con soluciones absurdas o ilógicas. Según esta teoría, Mr. Bean actúa con una inocencia casi infantil, tiene poca empatía y no entiende las normas sociales básicas, lo que hace que muchas veces termine causando caos sin darse cuenta. Además, su dificultad para comunicarse, su dependencia de objetos como su osito Teddy, y su aislamiento social, son interpretados por algunos como señales de un desarrollo mental atípico, o incluso como una metáfora de alguien que vive en su propio mundo. Sin embargo, es importante aclarar que Rowan Atkinson y los creadores de la serie nunca confirmaron nada de eso. Atkinson ha explicado que Mr. Bean fue creado intencionalmente como un personaje eterno niño, alguien que representa la torpeza y la ingenuidad del ser humano cuando actúa sin filtros. Es decir, no está pensado como una persona con discapacidad, sino como una caricatura exagerada del lado más absurdo y egoísta de todos nosotros. En conclusión, la teoría de que Mr. Bean tiene retraso mental no es oficial, sino una interpretación de los fans basada en su comportamiento. En realidad, el personaje fue diseñado para ser una figura universal del humor físico, alguien que vive ajeno al mundo adulto y que, a través de su rareza, muestra lo ridículos que podemos llegar a ser en situaciones cotidianas. Una de las teorías que casi no se mencionan es donde, el Reliant Azul, tiene un alma atrapada en él, lo que resulta algo más oscuras y elaboradas dentro del universo de Mr. Bean. Aunque nunca ha sido confirmada, combina elementos visuales y narrativos que la hacen inquietantemente coherente, sobre todo considerando el tono surrealista de la serie animada. Según esta teoría, el Reliant Azul no es simplemente un vehículo desafortunado, sino que posee el alma de su antiguo conductor, quien habría muerto en uno de esos choques provocados por el propio Bean. En este relato, el conductor era una persona común que siempre terminaba siendo víctima de los descuidos de Bean. Después de mucho tiempo de soportar sus atropellos, un día ocurrió un accidente más fuerte, posiblemente donde pasó desapercibido, donde el dueño del Reliant perdió la vida. El punto más macabro de la teoría dice que el espíritu del conductor quedó atrapado dentro del auto, su único objeto terrenal, y que el vehículo fue reparado sin que nadie supiera lo que realmente había pasado. Desde entonces, el Reliant habría quedado con vida propia, movido por el alma del hombre que ahora vaga con amnesia, sin recordar cómo murió ni quién lo mató. Uno de los elementos que posiblemente tenga sentido, es el episodio, La Guerra de los Autos de la serie animada, refuerza esta teoría. En él, el Reliant muestra comportamientos casi inteligentes, responde a los movimientos de Bean, e incluso parece tener emociones. Una de las cosas que da misterio en este episodio, en el momento en que el alma atrapada recupera su conciencia, y finalmente intenta vengarse de Bean, explicando por qué su enfrentamiento es tan intenso y bastante ácido. Otro punto que daría sentido, es en el episodio llamado, Joven Bean, donde el protagonista recuerda todos sus recuerdos cuando era niño, y ahí en ese momento, se muestra a un niño con un carro de juguete, que es de color azul con 3 ruedas, dando un resultado que es el mismo conductor que años después tendría el mismo auto, pero siempre tuvo que sufrir los choques a manos del mismo personaje. Esta teoría combina tragedia y lo sobrenatural, el Reliant no sería solo un chiste recurrente, sino una manifestación de culpa y venganza. El alma del conductor habría quedado atrapada para siempre, condenada a enfrentarse una y otra vez con Bean, el hombre que causó su muerte. Por eso, más que un simple coche de 3 ruedas, el Reliant Azul sería un fantasma mecánico, símbolo del karma que persigue eternamente al protagonista. Rowan Atkinson decidió alejarse progresivamente del personaje por varias razones personales y profesionales, aunque nunca anunció una despedida definitiva. Ha explicado en diversas entrevistas que interpretar a Mr. Bean se volvió una tarea muy agotadora, el personaje exige mucha energía física, expresiones exageradas y una coordinación corporal constante, algo que con el paso de los años le resulta cada vez más difícil mantener. Atkinson considera que el humor visual y físico de Mr. Bean requiere un nivel de esfuerzo que ya no disfruta tanto como antes, llegando a describirlo como estresante más que divertido. Además, mencionó que siente una gran presión al interpretar a Bean, ya que es un personaje tan icónico que el público siempre espera que sea perfecto y gracioso en cada escena.
Esa responsabilidad, sumada a su edad, le ha hecho preferir trabajos más tranquilos, como prestar su voz al personaje en la serie animada, donde no necesita exponerse físicamente. Otro motivo importante es que Rowan siempre ha visto a Mr. Bean como una figura atemporal, casi como un dibujo animado que nunca envejece. Por eso, prefiere no seguir interpretándolo en persona, ya que al hacerlo inevitablemente se vería un Bean más viejo, algo que rompería la esencia inocente y juvenil del personaje. En conclusión, Rowan Atkinson no ha matado a Mr. Bean, pero sí ha decidido dejar de interpretarlo activamente. Aún lo respeta y lo considera una parte importante de su vida, pero siente que el personaje debe vivir más en la animación o en la memoria del público, antes que en actuaciones físicas que ya no reflejan el espíritu original del personaje. La teoría de que Mr. Bean es un alienígena es, sin duda, la más famosa y aceptada entre los fans, e incluso muchos la consideran casi canon porque tiene varias pistas tanto en la serie original como en la animada. Todo comenzó por la intro de la serie original, donde se ve un rayo de luz que baja del cielo y deja caer a Bean en medio de una calle oscura, como si hubiera sido enviado desde el espacio. Esa escena nunca se explica, pero sugiere claramente que el personaje no es una persona normal. Rowan Atkinson, el creador e intérprete, ha dicho en entrevistas que Mr. Bean fue diseñado para parecer una especie de extraterrestre dentro del cuerpo de un humano, alguien que no entiende las normas sociales y actúa como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. En la serie animada, esta idea se refuerza aún más. En el capítulo, Doble o Nada, se le ve con clones idénticos a él, e incluso con una posible nave espacial al final, lo que muchos interpretan como una confirmación simbólica de su origen alienígena. Algunos fans creen que esos otros Bean son su especie, y que él fue enviado a la Tierra por accidente o para observar a los humanos. Sin embargo, nunca se ha confirmado oficialmente que Mr. Bean sea un alien, ni Atkinson ni los productores lo han dicho directamente. Ya que debemos entender que la serie original y la serie animada son producciones muy diferentes, no ocurren canónicamente en el mismo universo, ya que en el original nos muestra la vida real sin nada fantasioso, solo vemos a Bean en sus locuras, y en la serie animada, lo lleva a niveles bastante surrealista y fuera de lugar para la serie original. Lo que sí han explicado es que Bean representa un niño en cuerpo de adulto, alguien inocente, torpe y fuera de lugar, lo que podría dar la impresión de que es de otro planeta. En conclusión, la teoría del Mr. Bean alienígena no es oficial, pero sí es la más popular y tiene mucho sentido. La forma en que llega desde el cielo, su forma extraña de comportarse, su desconexión total con las normas sociales y su rareza en general hacen que parezca más una criatura fuera de este mundo que un simple humano. Por eso, para muchos fanáticos, pensar que Bean es un alien no es solo una broma, sino una explicación bastante coherente de por qué es tan único, por al menos en la serie animada. Y bueno chavos, este iceberg ya finalizó, espero que les haya gustado, y la verdad, lamento por dejar el canal inactivo, ya que es porque el video tuvo una extensa jornada de hacerlo, y sobre todo, los problemas personales de mi vida, y todo lo que puse en la publicación que hice hace días. Pues bueno, ya no quiero repetir esa misma palabra genérica como siempre, ya que hacer estas despedidas son agotadoras, y sobre las palabras que tengo que decir. También les quiero agradecer por su apoyo al canal, ya que con 6000 suscriptores, me ha ayudado a hacerlo mejor en mis vídeos, y entre algunas cosas. Pues bueno, adiós chicos, vean Anime Yuri, hasta pronto.